Panamá. Presiden este acto Su Excelencia Niurka Palacio, Ministra de la Mujer, Honorable Señor Santiago Mateo, Encargado de Negocios de la Embajada de México, Magíster Mañanín Rodríguez, Vicerrectora de Asuntos Estudiantiles de nuestra institución, la doctora Araceli de León, Directora del Instituto de la Mujer de la Universidad de la Misión Diplomática de México, autoridades universitarias, representantes de los diferentes ministerios que nos acompañan, sean todos bienvenidos. Invitados especiales, señoras y señores. Damos inicio al programa con las palabras de bienvenida por la doctora Araceli de León, directora del Instituto de la Mujer de nuestra institución. Buenos días a todas y a todos. Me acojo a los saludos protocolares. Quiero dar la más cordial bienvenida a la Universidad de Panamá, a los y las representantes de la Embajada de México que se han constituido en unos aliados incomparables del Instituto de la Mujer. Muchas gracias. También darle la bienvenida a la señora ministra que nos honra con su presencia y a la Flores Castro, Eduardo Flores Castro. Quiero señalarles que hoy estamos con esta actividad muy importante sobre la Ley Olimpia a viva voz de su creadora, culminando el Mes Internacional de la Mujer, porque saben que antes era el 8 de marzo, pero hace rato que las mujeres nos hemos tomado todo el mes. Y hoy estamos culminando un sinnúmero de actividades que hemos estado realizando en homenaje y conmemoración a la lucha milenaria por los derechos humanos de las mujeres. Sin más, y para que nos alcance el tiempo, repito, la más cordial bienvenida a la Universidad de Panamá y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, señora directora, por su mensaje. Cedemos las palabras a la magíster Mañanín Rodríguez, vicerrectora de Asuntos Estudiantiles de nuestra primera Casa de Estudios Superiores del país. Muy buen día a la mesa principal, a todos los presentes. Para nosotros es un honor que el señor rector nos haya designado para darles la bienvenida y la inauguración de este evento, sobre todo en el marco de la celebración de nuestros 90 años en la Universidad de Panamá. Cada acto que hacemos y cada acto que hacemos las mujeres, con el perdón de los caballeros que están aquí, definitivamente se duplica, se multiplica, no solamente en las comunidades, como es nuestra comunidad universitaria, sino también en la población. Para nosotros es definitivamente un honor contar hoy con la promotora de una ley tan importante, y sobre todo en el marco de la Cátedra Clara González, porque no podemos dejar el contexto aparte, solidaria, mujer, feminista, comprometidos con todos los temas de democracia, de solidaridad, de igualdad con los más vulnerables y con la justicia social. Este recinto resalta eso precisamente, el compromiso que tenemos de seguir abordando temas que afectan a las mujeres, sobre todo el tema de la violación de la intimidad sexual, un tema que hemos ya considerado como normal, lo estamos normalizando y no podemos hacerlo. Es un delito, lo que requiere la atención de las autoridades como un procedimiento legislativo. Reconocer la violencia digital como un delito y sancionar la difusión no consentida de contenido íntimo, sexual o privado. Es un logro para proteger a las mujeres de la ciberdelincuencia. Y yo quiero hacer una parte porque dice mi mamá, es que no te debes dejar tomar fotos, porque todo queda en la nube. Yo no sé dónde está la nube, dice mi mamá, pero es que nadie tiene derecho a multiplicar, a compartir lo que en un momento hemos hecho en la intimidad. Es por tal razón que la Universidad de Panamá se une al agradecimiento colectivo a la activista mexicana Olimpia Coral Melo, bienvenida nuevamente, por toda la asistencia técnica en el proceso de promoción de la ley que aborda esta temática. Por ende, también agradecemos a la Embajada de México por todo ese apoyo que se le ha brindado al Instituto de la Mujer para poder continuar y cerrar el mes.
Y no puede faltar nuestro agradecimiento particular a nuestra ministra, que ha estado comprometida con cada uno de los temas y que sabe que hemos hecho una relación simbiótica, Universidad de Panamá, por medio de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y el Ministerio de la Mujer. Así que con mucho entusiasmo, en representación del señor rector Eduardo Flores Castro, declaramos inaugurado este maravilloso y necesario evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora vicerrectora Rodríguez, por sus palabras. Seguidamente, palabras por el honorable señor Santiago Mateo, encargado de negocios de la Embajada de México en Panamá. Lo logramos. Su Excelencia Niurka Palacio, Ministra de la Mujer, Honorable Olimpia Coral Melo Cruz, activista e impulsora de la ley que lleva su nombre. Honorable Doctora Araceli de León, Directora del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá. Magíster Mayanín Rodríguez, Vicerrectora de la Universidad de Panamá. Extraordinarios amigos, amigas, activistas, personalidades y sobre todo luchadoras panameñas. Buenos días. Es un enorme honor y un privilegio darles la bienvenida a este evento tan significativo para México y Panamá, donde celebramos el trabajo incansable en la defensa de los derechos humanos y en particular los derechos de las mujeres. Y es que la lucha por la igualdad no ha sido una tarea sencilla, ha sido una tarea de muchos años. La llegada de la primera presidenta mujer en México, doctora Claudia Sheinbaum, es un hecho histórico que también forma parte de esta lucha. Con su liderazgo, México avanza hacia una república de igualdad. La política exterior mexicana se proyecta hoy como una política feminista, como una herramienta clave para proyectar nuestra visión humanista en el escenario global. No solo es una guía, sino que también proporciona principios, estrategias y recursos para transformar estructuras, eliminar barreras y generar oportunidades reales para mujeres y niñas en todos los ámbitos de política exterior. Hoy tenemos el honor de contar con la grata presencia de una gran líder y defensora de los derechos de la mujer, Olimpia Coral Melo. Su lucha incansable y compromiso con todas ha sido fundamental para avanzar en la igualdad de género y garantizar que las voces de las mujeres sean escuchadas y respetadas no solo en México, sino internacionalmente. Olimpia es una destacada activista y pionera de la lucha para penalizar la violencia sexual digital. El nuevo marco jurídico creado en México gracias a ella es ya un hito en nuestra historia, al reconocer que la intimidad sexual de las personas debe ser protegida en el ámbito digital. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, es imperativo que nuestras leyes se adapten para salvaguardar la dignidad y el bienestar de todas y todos. La ley Olimpia no solo busca castigar a quienes cometen actos de violencia digital, sino que también tiene el objeto de educar y crear conciencia sobre la importancia del respeto hacia la intimidad ajena. La labor de Olimpia ha sido inspiradora para muchas mujeres y hombres que luchan por un mundo más justo. Su valentía nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de generar cambios significativos en nuestra sociedad. No podemos permitir que el miedo o la indiferencia nos detengan. Debemos unirnos en esta causa y seguir luchando por los derechos de todas las personas. La ley Olimpia ya ha sido aprobada no solo en México, sino también en Argentina y probablemente pronto en Uruguay, y seguirá Chile y seguirá República Dominicana y varias partes más, no solamente en la región, sino en todo el mundo. En Panamá fue aprobada por la Asamblea Nacional el año pasado, pero por causas que quizá al rato nos podrá comentar la diputada Yaret Rodríguez, no ha sido sancionada, pero la lucha continúa. Agradezco a Olimpia por haber aceptado la invitación, sabiendo que tiene múltiples ocupaciones. Agradezco también mi reconocimiento a todas las personas que han hecho posible llevar a cabo este evento. Agradezco a la Universidad de Panamá, en especial al Instituto de la Mujer, por cedernos este espacio y compartir con ustedes
jóvenes, distinguidos invitados y luchadoras sociales, que sin duda será esta una experiencia motivadora que nos apoyará para un mundo más equitativo y libre de violencia. Muchas gracias. Agradecidos por sus palabras, encargado de negocios de la Embajada de México. Seguidamente, conferencia de la Ley Olimpia, Justicia y Protección contra la Violencia Sexual en la Era Digital, por la honorable señora Olimpia Coral Melo. Daré lectura a un extracto de su hoja de vida. Se convirtió en una de las 100 personas más influyentes del 2021. En el listado de la revista Time, la activista poblana destaca por defender los derechos de las mujeres y luchar contra la violencia digital. Olimpia nació en Puebla en el año 1995. En su etapa de estudiante en su municipio de origen, destacó internacionalmente en concursos de debate y oratoria. Ella se define como defensora, incómoda feminista, amantes de nosotros, las mujeres, feliz por nacer mujer. Además sostiene el lema: nuestros cuerpos no son para la diversión de las redes sociales. Los micrófonos son suyos. Bueno, antes de que se vaya la ministra y mi embajador, yo le voy a dar el uso de la palabra a nuestra ministra de la Mujer, Niurka Palacios, porque me parece muy importante, además de que es una gran aliada de las mujeres. Cuando empezamos a tocar las puertas en Panamá para la Ley Olimpia, fue justamente el Ministerio de la Mujer con quien se hizo un primer acercamiento para poder transversalizar las acciones. Empezamos una mesa de trabajo para poder tenemos una inteligencia artificial de la Ley Olimpia. Y en esa inteligencia artificial prontamente va a tener un apartado en donde tengamos información del Ministerio de la Mujer, y fue esta primera reunión que nos dio mucha esperanza para las sobrevivientes y víctimas de violencia digital en Panamá. Así que no voy a empezar yo le voy a hacer el uso de la palabra a la ministra Niurka Palacios. Gracias. Saludos a todas y a todos. Me acojo a los saludos protocolares. Consciente de los desafíos que como país aún mantenemos y de la lucha que se desarrolló para elevar a rango de ley el tema de la violencia digital, todavía estamos pendientes de algunas adecuaciones en la Asamblea para poder tenerla. Pero más allá, tienen a un Ministerio de la Mujer de puertas abiertas, consciente de los desafíos que como país tenemos las mujeres en Panamá, consciente de los niveles de violencia y que es un problema de salud pública que debemos atender articuladamente todos los actores del país. Nosotros con la Universidad de Panamá tenemos un convenio para realizar varias estrategias, entre ellas hacer un estudio del tema de las estudiantes en función de sus horarios, pensum y el acceso a los profesores. También estamos sensibilizando al equipo de psicología y trabajo social en los abordajes para las estudiantes en la universidad. Somos conscientes de que el tema digital es innovador y a veces rebasa todo el contenido que nosotros mismas abordamos en redes, pero hay que respetarnos. Y eso pasa porque empecemos a desconstruir aprendizajes ya estereotipados de cómo se ve la mujer, tanto en los medios de comunicación escritos como en los medios de comunicación televisivos. Siempre ven a la mujer como un objeto y una propiedad. Y nosotros, las panameñas y los panameños, nos tenemos que comprometer a ir cambiando esa forma de pensar. Así que les digo a todos y a todas que el Ministerio de la Mujer es a puertas abiertas para atenderle, y estamos apoyando todas las actividades que visibilicen líneas de trabajo para evitar que Panamá siga teniendo los números de violencia y seamos un país libre de violencia. Muchas gracias.
Bueno, buenos días a todas las personas que se encuentran aquí. Estoy muy feliz de estar con todas y con todos ustedes. Les agradezco al Instituto de la Mujer que tuvo a bien hacer esta convocatoria. Les voy a contar el chisme. El chisme fue que nos conocimos justamente en otro evento, y fue la petición a la Embajada de México. Dijeron, Olimpia es mexicana, hay que decirle a la Embajada de México que traiga Olimpia, y afortunadamente contamos con un embajador que es aliado, y nos contactó y me dijo, vámonos a Panamá, y yo dije, jalo, vámonos a Panamá. Y entonces le agradezco mucho a la embajada de mi país en Panamá, al embajador por sus gentiles acciones para que hoy podamos llevar a cabo esta charla, esta conferencia, y bueno, pues a todas las gestiones de la Universidad de Panamá, para que una mujer como yo pueda tener voz y pueda ser escuchada en esta tan grande institución. Por supuesto, a todas las que están presentes, y de manera muy especial a la ministra Nurkia Palacios por su apoyo, por su solidaridad, por estar aquí. Comúnmente las personas cuando tienen cargos grandes de representatividad vienen, se toman las fotos y se van. Y lo importante de quedarse es entender y saber que justo desde ahí empieza la conciencia y justo desde ahí empieza la representatividad. Por eso es que agradezco muchísimo a todas ustedes, a todos ustedes por estar aquí y por permitirnos compartir este espacio. Y bueno, a todas mis amigas de Panamá, muchas de ellas aquí que ya no nos habíamos visto hace algunos días, a las organizaciones civiles, a las organizaciones de mujeres, a las mujeres que nos abrieron batalla, que nos abrieron espacios, a muchas activistas feministas que están sentadas aquí, que en su momento estuvieron también de este lado y que hoy abrieron brecha para que mujeres de nuevas generaciones podamos tener un espacio para hablar. No ha existido un solo lugar en el mundo que sea otorgado directamente a las mujeres. Todos los espacios que tenemos han sido luchados para tenerlos. No hay ningún espacio en el mundo en donde las mujeres hayamos sido reconocidas como ciudadanas por obra espiritual. Tuvimos que luchar por ser ciudadanas a pesar de participar en todas las revoluciones. Tuvimos que luchar por tener derechos a pesar de participar en todos los espacios. Entonces, por eso es tan importante estar aquí, por eso es tan importante estrecharlas, conocerlas, verlas. Gracias por la lucha, gracias por el amor y gracias por la colectividad que hoy tienen para muchas de nosotras que estamos siguiendo los pasos y siguiendo el camino de las mujeres panameñas que han abierto brecha para que hoy podamos hablar muchas de nosotras. Y bueno, agradezco mucho a quienes están traduciendo de manera incluyente el lenguaje de señas para que las personas puedan estar con nosotras. Siempre he dicho que en el lenguaje de señas debería ser la que habla, que tiene mayor condición de ventaja, la que aparezca en la pantalla chiquita, y ellos deberían de aparecer y ellas deberían aparecer en la pantalla grande. Así que muchísimas gracias a todos. Y bueno, yo quisiera iniciar esta charla haciendo un test de ciberseguridad. Quisiera que me ayudaran. Vamos a hacer un TikTok en vivo, todas y todos, en este momento. Así que yo les voy a pedir que levanten sus 10 deditos, así, 10 deditos, y que vayan bajando un dedo conforme yo vaya preguntando, ¿vale? Baja un dedo si sabes qué tipo de sistema operativo tiene tu teléfono celular. Baja un dedo si tienes códigos de inicio de sesión para todas tus redes sociales. Baja un dedo si tienes códigos de inicio de sesión para todos tus dispositivos inteligentes, teléfono, smartwatch, etcétera, etcétera. Baja un dedo si conoces cuáles son los sistemas de cuidado parental para que niños, niñas y adolescentes puedan navegar seguras en Internet. Baja un dedo si tú has revisado cuál es la huella digital de ti. ¿Has buscado tu nombre en Google? ¿Has buscado tu nombre en un servidor? ¿Qué hay? Baja un dedo si sabes cómo desindexar documentos. ¿Hay algo arriba de ti? ¿Sabes cómo bajarlo? ¿Sabes cómo denunciarlo? Baja un dedo si tienes 3 correos electrónicos. Uno público, por ejemplo, para estos eventos. Uno privado, por ejemplo, para el trabajo, para la escuela. Y uno íntimo para tus contraseñas, por ejemplo. Baja
un dedo si tú has analizado, te has cuestionado sobre tu testamento digital. ¿Qué pasa si se mueren hoy? ¿Qué pasa si morimos hoy? ¿Quién se queda con nuestras redes sociales? ¿Quién se queda con nuestras fotos? ¿Quién se queda con nuestras imágenes, con nuestra información? Baja un dedo, si cuando sacas una cámara, sacas la foto, borras los metadatos de cuál es tu cámara, dónde se hizo, su ubicación. Y por último, baja un dedo si tú has utilizado o has tenido a bien tener contraseñas para abrir tu teléfono celular en este momento. Y si apagas tu Wi-Fi, tu Bluetooth. Si bajaste todos tus deditos, tienes 10 en ciberseguridad. Si no bajaste ninguno, tienes 0. La calificación que está en tus manos es tu calificación en ciberseguridad. De esto hablamos cuando hablamos de violencia digital. Ahora bien, levante la mano quién puede ser víctima de violencia digital. Todos y todas, nos queda claro, ¿no? Todas personas, mujeres y hombres, podemos ser víctimas de violencia digital. Sí, todas las personas. Eso nadie lo niega. Es verdad que todas las personas tenemos acceso a Internet. Nuestros países han trabajado para el acceso a la digitalidad, pero tener acceso a Internet, tener acceso a la digitalidad no significa tener educación digital. Una de las cuentas pendientes que tenemos es la educación digital, más allá del software y del hardware. Siguen enseñando en las escuelas como método de tecnología entender el software, lo que está afuera, y el hardware, lo que está dentro de las tecnologías, pero no la humanización, no la deshumanización digital. Después de la pandemia del COVID-19, las personas que estamos aquí entendemos nuestra extensión del espacio digital. Nos quedó más clara la digitalidad y teníamos que navegar en Internet para trabajar, teníamos que navegar en Internet para reunirnos, teníamos que navegar en Internet para poder hacer nuestra vida y también nuestra vida íntima. Y entonces a lo que quiero llegar es que todas las personas podemos ser víctimas de este tipo de violencia, sí, pero esta violencia se ensaña contra las mujeres y contra las niñas. En un 89.9% de víctimas somos mujeres y niñas. ¿Por qué? Porque además existen condiciones en donde lo mismo que hemos normalizado en los espacios digitales se traspasa a los espacios no digitales, se traspasa a los espacios digitales. Y para muestra varios botones. Cuando decimos que el mundo está conectado, es que realmente está conectado. Ustedes pueden revisar una página que se llama www.cablesubmarinos.com. En Cables Submarinos o submarinecables.com podemos encontrar quiénes son dueños de los cables submarinos por donde pasa la información. ¿Cuántos metros de cables submarinos existen en nuestros países? ¿Quiénes están dotando de la tecnología y la infraestructura para que esos cables submarinos existan? ¿Por qué es importante hablar de esos cables submarinos? Porque es la infraestructura por donde viaja Internet. O sea, si tú le mandas un WhatsApp a una persona, la infraestructura para que ese Internet llegue no solamente es satelital, es física. El mundo sí está conectado de verdad de manera física. Imagínense que alguien pudiera extraer la información de esos cables submarinos. La pregunta es, ¿a dónde llega la información de todos los usuarios de Internet? ¿A dónde llega la información de las redes sociales? ¿A dónde llega la información que tenemos? A una megadata, a un banco de información, bancos de datos de los que son dueños las empresas digitales. Fíjense bien, fue una mujer en el mundo quien descubrió un primer algoritmo, la primera fórmula algebraica para poder hoy conocer un algoritmo digital. Fue Ada Lovelace. Fue una mujer quien descubrió esa fórmula aritmética, lo que hoy conocemos como una fórmula para describir los algoritmos. Y son 3 señoritingos al menos en el mundo que tienen el control de esa información. Jeff Bezos, el dueño de Amazon; Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, de Facebook, de Instagram; y Elon Musk, el dueño de X. Son 3 señoritingos quienes se sirven de la información que descubrió una mujer, con las perspectivas de ellos, con las condiciones de ellos. Es más fácil que ahorita a este video en vivo del Ministerio de la Mujer, del Instituto de la Mujer o de la Embajada de mi país sea bajado, sea eliminado por violar las reglas comunitarias de redes sociales, a que sean bajados uno de los más de 2 millones de mercados de explotación sexual digital que existen en nuestros países
países de América Latina. Entonces, con base a esto, hemos tenido acceso a la tecnología, pero no hemos tenido educación digital. Una de las frentes directas que tenemos hoy en la Ley Olimpia, no solo como un movimiento legislativo, sino como un cambio político, estructural y social, es la educación digital de manera preventiva, sobre todo en nuestros países. ¿A dónde creen, además de estos bancos de datos, en el impacto ambiental? Es gigante. Por ejemplo, cuando llegan a nuestros países, nos dicen las empresas, vamos a poner un banco de datos en Panamá, vamos a poner un banco de datos en Uruguay, vamos a poner un banco de datos en México. Lo celebramos como un modelo económico que va a servir a nuestros países, pero la pregunta es, ¿cuál es el impacto ambiental? ¿Cuál es el impacto que tienen estos bancos de datos que se vienen a servir de manera utilitaria de nuestra agua? ¿Sabían ustedes que de unas 50 preguntas que le hacemos a ChatGPT, fíjense, de unas 50 preguntas se gasta medio litro de agua? Ustedes se preguntarán, ¿cómo? ¿Cómo gasto agua? ¿No que el internet es gratuito? ¿No que la internet es neutral? No, gastamos agua. Porque para que todo ese procesamiento de datos tenga una capacidad de almacenaje, se necesitan físicamente bancos de datos, físicamente máquinas donde se guarden esos datos. Esas máquinas, para funcionar, emiten calor y ese calor tiene que ser enfriado. ¿Y cómo creen que lo enfriamos? Con agua. Agua que llega a los terrenos de nuestros países de América Latina y le dicen, yo vengo a poner, no sé, en una comunidad de Panamá un banco de datos, sí, porque ahí está el agua. Absorben el agua, dejan en condiciones de pobreza y de desigualdad a esos espacios y lo presumimos como política pública y lo presumimos como un avance tecnológico. Entonces, cuando hablamos de violencia digital, no solamente hablamos de las condiciones que afectan directamente a los individuos de manera privada, sino de las condiciones que nos afectan como sociedad de manera pública. ¿Qué es la violencia digital entonces? La violencia digital son aquellos actos agravados y perpetuados a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que dañan la privacidad, que dañan la dignidad, que dañan la intimidad sexual y que dañan los derechos humanos de las personas que habitamos estos espacios digitales. O sea que lo virtual es real, existe, daña. Pero de todas estas violencias digitales existe una violencia que desgraciadamente se ensaña contra las mujeres y contra las niñas principalmente, que es la violencia sexual digital. Traducido de manera legal, la violación a tu intimidad sexual, que es la difusión, ojo, difundir, la producción, que no es lo mismo difundir que producir, la compilación, ¿de qué? De imágenes, de contenido íntimo sexual sin el consentimiento de las personas. Hablamos de difusión cuando alguien por cualquier motivo tiene en sus manos una fotografía desnuda de ti. Olimpia, pero ¿cómo llegamos a que alguien tenga una foto desnuda de mí? Bueno, al menos puede haber dos vías, las más genéricas. La vía número 1 a través del sexting. Sexting es un acrónimo entre sexo y texting, texteo. Es el intercambio de contenido erótico o sexual. El sexting está dentro de la digisexualidad. Que nos espantemos o no, que queramos hablar de esto o no, que nos salgan pelos en las manos por hablar de esto o no, que no es un debate moral. Todos los chavos que están llegando, todos saben que es un pack, todos saben que es una nut, todos saben que cuando mandas un emoticón de una berenjena no quieres hamburguesa vegetariana. Todos saben que cuando mandas un emoticón de un duraznito, no quieres duraznos en almíbar. El alfabetismo digital, del cual, además de manera generacional, el modelo económico ha atrasado a las personas mayores de edad. No tienes tú ya que saber nada de alfabetismo digital porque ya estás viejo, como lo menciona el modelo económico. Entonces, la sexualidad digital, el sexting, es el intercambio de contenido erótico o sexual con consentimiento. O sea, es una forma de vivir tu sexualidad ahora en internet. Cuando yo platiqué esto con una tía, le digo, tía, es que el sexting es sexo virtual. Me dijo, ¿cómo que sexo virtual? Pues que se meten los celulares, me dijo, se los untan. ¿Cómo? Le digo, no, tía, haz de cuenta que mi novio está en Panamá,
yo estoy en México y yo le mando una fotito, él me la manda, me la regresa consensuada y estamos teniendo digisexualidad, sexualidad digital, sexo online. Me dice, qué locos están. Sí, aunque nos parezca una locura, está pasando. Lo peor es que está pasando en condiciones de falta de información de esta sexualidad online. Por lo tanto, a raíz de la sexualidad digital, a raíz de la sexualidad, le damos la bienvenida a la diputada Yarelis Rodríguez, diputada del Congreso de Panamá, aliada de la Ley Olimpia. Y entonces, cuando hablamos de sexting, no hablamos de una violencia, ¿ok? El sexting no es un delito, no puede ir ninguna persona a la cárcel por hacer sexting. Pasa a ser violencia cuando eso que hiciste tú en la intimidad, cuando eso que tú confiaste en tu pareja, se difunde sin tu consentimiento, ¿no? Y desgraciadamente en el tabú que tenemos sobre ese tipo de violencia pensamos que son culpables las personas que se tomaron la foto. Decirle a una persona que vive violencia sexual digital que ella es culpable por tomarse la foto o por no tener educación digital es revictimizarla. Es como si yo ahorita llegara y les dijera, a ver, ¿a quién se le ha violado su privacidad? No, pues a mí. ¿A quién le ha vivido esto? No, pues yo. Pues es que también tú, cuando fuimos a dar la conferencia, no tenías nada de lo que yo pregunté, sacaste 0 en ciberseguridad. ¿Cómo quieres no tener violencia digital si mira, no sabes nada? Sería revictimizar. Es como si le dijéramos a una persona, ¿te robaron tu coche? Pues es que ¿para qué tienes coche? Revictimizar a las personas, algo que tenemos que empezar a cambiar, esas estructuras de revictimización, porque creerle a la víctima es su primer acto de justicia. Y entonces la sexualidad online no es un delito, pasa a ser delito cuando se difunde sin consentimiento. Pero alguien dirá, ¿cuál es la forma de tener además contenidos íntimos? Porque si creemos que todas las víctimas de violencia sexual digital son víctimas porque hicieron sexting, estamos en un error. Hoy con la llegada de las tecnologías, hoy con la llegada de la inteligencia artificial, cualquier persona que está aquí sentada en esta conferencia podría ser alterada su fotografía con inteligencia artificial y desnudada con inteligencia artificial para contribuir a los mercados de explotación sexual digital. ¿Nosotros hicimos sexting? No, y aún así somos víctimas de la violación a nuestra intimidad sexual a raíz de las tecnologías en hoteles, en moteles, cámaras escondidas por debajo de la falda. Del lugar donde yo soy originaria, Puebla, México, un tipo se puso una cámara en el tenis de su zapato para ir a la feria del pueblo, al carnaval del pueblo, y meter el zapato por debajo de la falda de las mujeres que usaban falda para extraer esa información y tener contenidos íntimos. Entonces, juzgar a las mujeres principalmente por ser víctimas de violencia sexual digital es un error. A donde tiene que llevar la responsabilidad es a los agresores, pero no podemos llevar dinero. Por más que intentemos ocultar en las narrativas, es que nos puede pasar a todos, por más que los hombres se sientan aludidos porque no los nombramos, ya están nombrados ustedes en muchas ocasiones. Un hombre consciente nunca se va a sentir aludido porque una mujer tenga el poder. Un hombre con valores nunca se va a sentir minimizado porque no se le nombre, porque entiende que él está nombrado en las constituciones, que él está nombrado en los poderes, que él está nombrado en las rectorías, que la historia se hizo con la perspectiva de ellos y no con la perspectiva de nosotras. Un hombre consciente cede esos espacios porque entiende que toda su generación de su género ha tenido condiciones de privilegio diferentes a las mujeres. Por lo tanto, empezar a hablar de una violencia digital desde la perspectiva de las víctimas, que son en un 90% mujeres aludidas por hombres, es iniciar una política pública desde la perspectiva de las víctimas. Y en este sentido, es importante hablar de la violencia, de la violación a la intimidad sexual desde este enfoque, porque si no, entonces revictimizamos a las personas y no entendemos el problema de raíz. Hoy la Ley Olimpia tiene al menos 2 cambios legislativos.
Uno, el reconocimiento de la violencia digital dentro de las leyes de transversalidad de políticas públicas de las mujeres, para que entonces dotemos de capacidades al Ministerio de la Mujer para no solamente luchar por la violencia psicológica, por la violencia política, por la violencia institucional, por la violencia familiar, sino ahora también por la violencia digital. Y además crea un delito específico, la violación a tu intimidad sexual, que es, ojo, violar la intimidad sexual tiene que ver con varios verbos rectores: producir, difundir, compilar, por poner un ejemplo, contenidos, ojo, reales o alterados, por eso de la inteligencia artificial. Ley Olimpia ya reconoce los contenidos reales o alterados, siempre los ha reconocido, sin el consentimiento de las personas. O sea que tú te vas a la cárcel si haces sexting. No te vas a la cárcel si haces sexting, te vas a la cárcel si tú violas la intimidad sexual de una persona. Oye, pero es que yo no la grabé, yo no la produje de manera primaria. Fue alguien que me mandó la foto, fue alguien que me mandó el video, tú también eres culpable. Porque si ahorita atropellaran a una persona allá afuera, tú no la atropellaste, pero le vuelves a pasar el carro encima, o te burlas de esa persona, o la pateas, tú también eres parte del problema. Entonces estamos hablando de una serie de cómplices, copartícipes y partícipes de la violencia sexual digital. Y que ese tipo de violencia no solamente daña los espacios digitales, provoca daños en nuestra personalidad, provoca ansiedades, provoca depresiones y puede llegar hasta el suicidio. En Argentina, en Bragado, Argentina, Belén San Román se pegó un tiro en la cabeza dejando a 2 niños pequeños, uno de 3 y otro de 6 años, después de que difundieran un video sexual de ella. En Monclova, Coahuila, se suicidó una mujer con el cable de teléfono del baño de su casa por la difusión de un video sexual. Este tipo de violencia sí está quitando la vida. No se levantan las mujeres un día y dicen hoy me quiero suicidar. Es un suicidio invocado desde los tipos de violencia que pensamos que por ser virtual no es real. Cuando tenemos que llegar a nuestras procuradurías de justicia casi con semen en la vulva para que te crean que fuiste violada, imagínense ahora llegar a denunciar violencia digitales cuando no la puedes ver y no la puedes tocar. Yo siempre he dicho que la violencia digital, la violencia sexual digital es como si te violaran el cuerpo sin ni siquiera tocarlo. Te violan con cada like, con cada compartir, con cada vez que lo difunden. Limitan el acceso de los derechos de las mujeres. Tienes que irte de la escuela por la difusión de ese video sexual. Tienes que irte del trabajo por la difusión de ese video sexual. Quieres renunciar a tu propia identidad porque tienes miedo por el juzgamiento que hacemos además de manera social sobre esa víctima. Y lo peor es que pensamos que por ser virtual no es real. Si nosotros todavía tenemos dudas, porque algo que me llama mucho la atención, y me acuerdo yo que en el oído le decía a la diputada Yarelis, ¿por qué hay tanta osadía de decir, esta ley no es feminista, no creen que somos feministas, no vayan a pensar que esto es feminista? Y entonces me llamaba tanto la atención y entendí que es una cuestión cultural. En mi país, la presidenta de la República se hace abiertamente feminista. Mi secretaria de Relaciones Exteriores lo hizo con orgullo, política exterior feminista. Y cuando voy a otros países, como que siento ese rechazo, como si fuéramos, ay, guácala, ahí viene la feminista, qué horror. Porque tenemos las nociones de que el movimiento feminista es un movimiento que odia a los hombres. Y como somos tan patriarcales y el protagonismo debe de ser de los hombres, pues entonces entendamos al feminismo como el odio a los hombres. Porque claro, como nunca han tenido nada, ningún derecho, pues entonces todo radica en ellos. Yo no lo entendía, yo también pensaba lo mismo, no se preocupen. Yo también creía que no se trata de violencia contra mujeres y violencia contra hombres, se trata de violencia contra los humanos. Yo también creía que no era necesario un 8 de marzo ni que se organizaran estos eventos en el marco del Día Internacional de las Mujeres. Yo también creía que para qué cada 25 de cada mes ponerse listones morados y naranjas. Yo también quería ser la aprobada en la escuela. Yo también decía, yo me junto más con hombres. ¿Cómo no me voy a juntar más con hombres si yo entendía desde que soy pequeña que los hombres tenían más derechos desde a cómo jugábamos? Nosotras no podíamos jugar a levantarnos y a subirnos y a tener libertad porque cierra las piernas, sea una mujercita bien.
Yo no entendía, yo también creía que esta violencia no tenía que ser con género, hasta que entendí que esta violencia sí tiene género. Todas las violencias tienen género. En mi país incluso hay un argumento que dice, es que en México se mueren más hombres que mujeres, hay más asesinatos de hombres que de mujeres. Bueno, eso sí es cierto, pero en manos de otros hombres o por el crimen organizado, no porque no hayan servido un plato de comida como Estela y le hayan quemado el 80% de su cuerpo con aceite hirviendo, porque Estela no le sirvió un plato de comida a su hombre. Sí es cierto que existe la violencia. Un hombre puede ser violado, sí, un hombre puede ser acosado, sí, un hombre puede vivir violencia digital, sí, nadie lo está negando. Lo que sí tenemos que negar es que esta violencia nos pasa de la misma forma a hombres y a mujeres, y para muestra un botón. Una mujer para venir a esta conferencia, para venir a la universidad, una ministra para vestirse al día, una diputada, una servidora pública. ¿Qué me voy a poner? No, es que hoy hace mucho calor, pero si me agacho y si me ve el escote, le voy a decir, ay, mira, la ministra viene muy encueradita. No, pero es que me voy a llevar esta falda, este vestido. No, pero me van a decir, ay, mira, la del Instituto de la Mujer viene muy sexy, según defiende los derechos de las mujeres y mira cómo se viste. Eso no le pasa a ustedes, caballeros. Para venir a esta conferencia nadie dijo, me voy a llevar este pantalón. No se lleve ese pantalón porque se le ven muy pegados los testículos y luego vayan a decir que usted está provocando a las mujeres. Porque además en las condiciones que vivimos, a los hombres, no es culpa de ninguno de ustedes, ¿eh? Yo no estoy así culpándote, tú hombre malo, tú machista, no. A los hombres se les enseñó que los cuerpos de las mujeres son objetos sexuales. A las mujeres no se nos enseñó que los cuerpos de los hombres son objetos sexuales para nosotras. Simplemente en cómo jugamos. Los niños jugaron a la velocidad, a la aventura, a idear. Nosotras jugamos a servir, a amamantar, a criar. Simplemente yo pregunto, si es cierto que vivimos la misma violencia, ¿por qué? Voy a decir una frase y ustedes la terminan, ¿sale? El hombre llega… Cambiemos de protagonistas a esta frase. El hombre llega hasta donde la mujer quiere, o sea, otra vez hay que responsabilizar a la víctima. Si te violaron, tú te dejaste. Si te acosaron, ¿para qué te vestiste así? Si te difundieron en internet sin tu consentimiento, ¿para qué tomas la foto? Otra vez hay que responsabilizar a la víctima de la violencia y no hacer responsables a los agresores. No violes, no acoses, no mires, no difundas. No, otra vez a nosotras. Cambiemos al protagonista de este dicho machista. Imagínense que tú fueras hombre, que las cosas estuvieran volteadas en nuestros países, que las políticas fueran al revés y que te diga tu mamá, ¿dónde vas con esa blusa? No, pues voy a ir a la universidad. Regrésate inmediatamente a cambiar, Joaquín. Mira cómo vas vestido. ¿Qué no ves que las mujeres llegan hasta donde el hombre quiere? Date a respetar. Luego ahí andas organizando marchas con tus amigos para que no te acosen, pero mira cómo te vistes, Luis. Pero mira cómo te vistes, Roberto. Date a respetar, acuérdate que las mujeres llegan hasta donde el hombre lo permite. Si ponemos a un hombre como protagonista, a todos nos queda claro que es violencia, que es ilógico, que es una sandez decirlo. ¿Saben por qué? Porque otra vez el hombre es el protagonista. Porque es tanta la misoginia que necesitamos poner al hombre de protagonista para entender que es violencia y no a una mujer per se, para poderlo entender desde esa manera. Y si entonces, si siguiéramos, nos daríamos cuenta que las mujeres no estuvimos en la historia, que tuvimos que luchar para ser históricas. Nos daríamos cuenta que una mujer tuvo que luchar para tener un indulto de un presidente en mi país, para ser la primera médica mujer, porque decía, solo se pueden graduar los alumnos con O y no las alumnas con A. Entenderíamos en este sentido que tú, mamá, que estás aquí sentada, has tenido que callar muchas violencias que te han dicho que son normales. Si todas las personas, si todas las mujeres tuviéramos perspectiva desde el ámbito de los derechos de las mujeres y, ¿por qué no?, feminista, entenderíamos que vivimos en una etapa de desigualdad, en un mundo desigual, y que incluso este tipo de cosas beneficia a los hombres. Esta frase de no llores, no seas niña, fíjense qué frase, no llores, no seas niña, o sea que llorar, algo humano, y no solo humano, sentir, algo de seres vivos. Las puercas lloran hacinadas en las granjas porcinas para que se les explote su cuerpo. Las vacas lloran, las vacas no dan leche, las vacas son inseminadas artificialmente en sus cuerpos para estar embarazadas todos los días, producir leche y después quitarle a sus becerros para después tener nuestros jugos, nuestros licuados en las mañanas. Las plantas lloran, las mujeres lloran, los hombres lloran, solo que la política machista les ha dicho no llorar, unga, no sentir, ser hombre, tú macho formal.
¿Por qué creen que se suicidan más? ¿Por qué creen que en América Latina se suicidan más hombres que mujeres? Ay, Olimpia, pero ahí están las cifras. En América Latina se suicidan más hombres que mujeres por las mismas condiciones patriarcales y machistas, por inhibir a los hombres desde el sentido de tú fuerte, tú proveedor, unga, no sentir, para no hablar de lo suyo, y que la política de mujeres ha sido minimizada al chisme. ¿Qué hace la ministra del Instituto de las Mujeres? Pues quién sabe, se juntaron con una feminazi que trajeron de México, la Embajada de Relaciones Exteriores, que trajeron una feminazi, y andan ahí con la diputada Yarelis, quién sabe qué. Ya ves que ya se las que a lo mejor son chismosas, porque cuando las mujeres se juntan a hacer política entre ellas, se minimiza esa unión política de mujeres, nos llaman chisme. Etimológicamente la palabra chisme viene de las condiciones siglo XVI y siglo XVII, cuando las mujeres no podíamos salir sin un hombre. Además, perdónenme, pero eso no quedó en el siglo XVII. Todavía nos siguen diciendo, ¿a dónde vas? Pues voy con la diputada Yarelis y voy con la ministra Niurka. ¿Y van solas? No, voy con la ministra Niurka y voy con la diputada Yarelis. Van solas. No, voy con la diputada y voy con la ministra. No, llévate a tu hermanito para que no vayan solas, aunque el hermanito mida 60 centímetros. Necesitamos la presencia de un solo hombre para no ir solas. ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes, caballeros? Sí es cierto que la violencia aplica igual a mujeres y a hombres. ¿Cuántos de ustedes les han dicho, regrésate para acá, cierra las piernas, siéntate como hombrecito bien, date a respetar, llévate a tu hermanita para que no vayan solos el Luis y el Juan contigo? Ninguno. La violencia sí tiene género. Y en este sentido no ha quedado atrás la política de las mujeres, no ha quedado atrás esos siglos. Cuando las mujeres salían, porque además todo es doméstico, ¿no? Las mujeres están en el ámbito privado, los hombres son en el ámbito público. Cuando las mujeres salían y no tenían permiso de salir, sino era con su hombre, en esos siglos, salían a lavar la ropa a los lavaderos comunitarios. Entonces ahí contaban sus cosas con otras mujeres, porque las mujeres sí tenemos siempre una amiga a quien contarle algo. Las mujeres sí nos reunimos entre nosotras y nos hablamos, nos expresamos, nos decimos, hablamos de nuestras cosas. Y ustedes, caballeros, no hablan de lo suyo, hablan de cosas banales que el patriarcado les metió: sexo, drogas, fútbol, cosas banales, y no cosas de sus sentimientos como seres humanos, como hombres. ¿Se dan cuenta cómo el patriarcado también les afecta a ustedes? Solo que las mujeres somos las únicas que estamos luchando en contra de ese sistema patriarcal. Solo que el movimiento feminista es el único que está poniendo esto en la mesa de trabajo, el único que está visibilizando ese tipo de cuestiones. Un hombre que se considere democrático no consumiría mujeres en condiciones de prostitución, porque sabría que esas mujeres están en condiciones de desigualdad. Un hombre que se considere un ciudadano de bien no se enojaría cuando existen ese tipo de eventos, no señalaría a la Embajada de México, ay, ¿por qué trajeron a su activista? Se sentiría satisfecho por saber que hoy esta lucha no solamente beneficia a las mujeres, sino también a los hombres, y entendería que ceder el lugar de una mujer no es quitarte tus derechos, es encontrar una condición de igualdad, porque no iniciamos la carrera en la misma meta, compañeras y compañeros. Los hombres la iniciaron antes que nosotras. Oye, pero no pueden hacer política, ya son diputadas, pero a ver qué han cambiado. ¿Cómo? Si apenas, por ejemplo, en mi país tenemos 69 años de votar y de ser votadas en comparación de 200 años de los hombres que pueden votar y ser votados, a pesar de que construimos las constituciones, las universidades, las estadísticas, nosotras no fuimos partidarias de ser partes protagonistas de esto. Todavía nuestros partidos políticos, todavía nuestras universidades, todavía nuestras instituciones son principalmente lideradas por hombres, y nos dejan a nosotras la parte de, si existiera una comisión de cocina en el Congreso, les aseguro que muchos diputados, con nombres y apellidos, después los voy a decir, panameños, mandarían a las diputadas a esas comisiones, porque se cree que nosotras somos las que debemos de servir. ¿Esto cómo afecta en los espacios digitales? Fíjense cómo todo esto que hemos normalizado en los espacios no digitales se traspasa a los espacios digitales. ¿Sabían ustedes que si le preguntas a Google, al buscador Google, y le pones la siguiente frase: mujer pública y hombre público, y le das enter, las imágenes que te salen de hombre público es una imagen de un hombre en condiciones ejecutivas, un político, un hombre bien vestido, un hombre de traje? Y si le pones mujer pública, te aparece una mujer en condiciones de prostitución. El algoritmo es patriarcal.
El algoritmo ha aprendido los sesgos sociales que vivimos y hoy nosotras estamos pugnando por un algoritmo patriarcal que debería de dejar esos sesgos. Señoras y señores, hay mucho más que hablar de la violencia digital. Yo quiero muchas cosas más que compartir, pero quiero ir finalizando y quiero decir por qué es tan importante verlos desde esta perspectiva. ¿Por qué es tan importante no meter a la ley Olimpia en un paquete completo de reformas que lanzan de manera arbitraria sin entender que tiene que tener una especialidad, una especificidad, un término de legislación directa en donde las que hemos luchado por esto estemos en esa toma de decisiones? Hoy en nuestra frente directa somos la América Latina, las mujeres de la América Latina, quien hemos creado la primera definición de violencia digital en el mundo. Ley Olimpia ha participado en 36 veces procesos legislativos. No somos inspiradoras de una ley. Olimpia Coral, la mujer que inspiró una ley, no, ni más, yo no inspiré ninguna ley, yo hice esa ley. Igual que la hicimos todas y todos, igual que hoy la estamos construyendo nuevamente en Panamá, que está haciendo gracias justamente a las voluntades expresas principalmente de mujeres que hemos visibilizado este tema. Y es importante la generalidad, el generar y el reconocer el conocimiento desde nuestras raíces, porque algo que tiene Ley Olimpia, por ejemplo, y que ha servido, ¿cómo se da a conocer la violencia digital? Excepto Panamá. Pero en la mayoría de los países de América Latina, 90% de las personas influencia de Estados Unidos, de los nortes globales sobre los sures globales. O sea, le llamamos al abuso sexual infantil gramming. Le llamamos a la difusión de documentos sin tu consentimiento en internet doxing. O le intentaron llamar a la violación a tu intimidad sexual, a la difusión de imágenes sexuales, de contenido sin tu consentimiento, the revenge porn o porno venganza. No, esta violencia no es porno ni es venganza. Decirle porno sería avalar una cultura de dominación, una cultura que ha sido la pedagogía del sexo. Nadie está en contra del sexo, pero todos deberíamos estar en contra del porno. Un porno que te dice, ella goza cuando la empinas, cuando la agachas, cuando le metes los dedos, cuando le llamas perra, cuando la amarras, cuando la sometes. Crearon nuestra identidad sexual a raíz de la dominación del cuerpo, tanto hombres para mujeres. Una cultura porno que le dice a un hombre, vamos, vente a ser hombre y vámonos a un putero, con perdón de la palabra, pero las cosas se van a decir como se tienen que decir. Vámonos a un lugar a consumir mujeres a tus 16, a tus 17 años, inhibiendo completamente tus derechos sexuales y construyéndote a ti en tu masculinidad desde el falocentrismo. ¿Por qué creen que se nos hace muy fácil bajarnos los pantalones y hacernos pipí en la calle? Y ahí sí a nadie le molestan las paredes, pero cuando ponemos justicia para Fanny, las paredes, ¿por qué las ocultaron? No les pongan nada. ¿Se dan cuenta cómo hay una desproporción incluso en las condiciones de nuestro cuerpo? No es porno, porque decirle porno sería avalar esta cultura de dominación. Y decirle venganza significa que algo hizo esa mujer para que se vengaran de ella. Confiar, amar, vivir nuestra sexualidad. ¿Cuántos teníamos esta información antes de esta conferencia? ¿Por eso somos culpables? ¿Por eso tenemos que ser señalados? ¿Por eso merecemos vivir una violencia por la falta de educación digital? Las empresas están ensañadas en generarnos producción de tecnología, pero nadie de esas empresas tiene la obligación siquiera de tener una oficina regional en nuestros países para ser denunciados, o nadie de esas empresas tiene el interés de que tengamos educación digital. Por eso la Ley Olimpia es tan importante, no solamente en el ámbito punitivo de darle una responsabilidad al agresor, sino en el ámbito preventivo para reconocer estas violencias desde todas estas perspectivas. Nosotras cambiamos el anglicismo, dijimos no es the revenge porn, es violencia digital, es violencia sexual digital, e invitamos hoy a los países del mundo a hablarlo de sus narrativas. Son nuestros países quienes copiaron ya los sistemas democráticos, son nuestros países quienes copiaron los sistemas de partidos, son nuestros países quienes presumimos unas democracias avaladas desde otras inspiraciones de otros países. Pero cuando la América Latina crea una ley modelo en materia de violencia digital, no es Estados Unidos ni es Europa quien toma como modelo esta ley. Así que yo les invito y las invito a todas y a todos a conocer la Ley Olimpia más allá de solo una legislación y a defenderla como parte de nuestro territorio de Abya Yala, como parte de nuestro territorio de América Latina. Ya existe una ley modelo en materia de violencia digital y esa es la Ley Olimpia, y la hicimos todas y la hicimos todos.
¿Por qué la ley Olimpia? No crean que yo llegué a los congresos y dije, hola señor congresista, buenas tardes, hice una ley y le puse mi nombre. No fue así. No es como que yo hubiese querido que así se llamara. Créanme que si yo pudiera regresar el tiempo y fuera, no sé, ley capucha, yo le hubiera puesto así, porque además hay tanta lasaña sobre los activismos, tanta lasaña cuando tú eres heroína de tu propia historia, que en lugar de pedirle apoyo a las fiscalías, en lugar de ir hacia los agresores, a muchas de ustedes les ha de haber pasado. Bueno, tú estás en el Instituto de la Mujer, deberías estar haciendo algo. Claro, pues somos nada más nosotras solitas. Pero tú estás en el Ministerio de la Mujer, ¿por qué no han cambiado las cosas? Claro, porque pues, tenemos una varita mágica para cambiar las cosas de la nada. Tú ya hiciste una ley, estás viva, te salvaste. Porque cuando le ponemos nombre de leyes a mujeres que están muertas, entendemos que es en honor a su muerte. Pero cuando eres una mujer que está viva, tienes que vivir la responsabilidad del lugar donde socialmente te han puesto. Y no es una tarea nada fácil, créanme. No es como que yo me quise hacer famosa por esto, no es así. Mi nombre es Olimpia Coral y desde hace varios años hemos estado luchando por esta violencia. Yo tenía un novio, de estos novios que uno ama por sobre todas las cosas, de estos novios que el sistema te enseña a decir, tú eres la iglesia, las demás las capillitas. Yo también aprendí a amar con una mal cultura de violencia en el noviazgo. Yo también aprendí la influencia de nuestras relaciones sentimentales con La Rosa de Guadalupe, con La Maldita Lisiada, con las novelas de Televisa. Yo también desde niña, como muchos de los que estamos aquí, la influencia de América Latina fue 2 canales de televisión masiva que nos enseñaban siempre la misma trama. 2 mujeres, un camino. La fea era la gorda que traía el cabello rojo y que se reía así, ja, 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 ja. Y la buena era la delgada, la de la nariz respingada, la que no hablaba, la sumisa, la buena madre, la que hacía todo por amor. Se dice incluso que el 40% del Producto Interno Bruto que se pudiera sacar de nuestros países está relacionado con los trabajos no remunerados de las mujeres. Si a las mujeres les pagaran por los trabajos de cuidado que son obligatorios para las mujeres, pues porque ellas sienten. Yo no. O sea, yo no puedo sentir, como hombre no puedo sentir, renunciando además a la hombría que debería de pasar del ser humano. Esos trabajos están relacionados con el 40% del Producto Interno Bruto, imagínense. Somos la media del mundo y sostenemos económicamente un modelo económico, nosotras las mujeres, con, ay, pues es mamá, la mamá lo hace todo con amor. A mí también me enseñaron a amar así, yo también tenía una pareja así, yo también me llegué a pelear con otra mujer, compañeras, también le llegué a rivalizar con otra mujer. También le llegué a llamar puta, mala, buscona. A mí también me enseñaron el odio a las mujeres. Y es que cuando dicen, es que no hay peor violencia que la violencia que hace una mujer a otra mujer, compañeras, pues ¿cómo no? Si nos enseñaron a rivalizar todo el tiempo, desde que somos pequeñitas, nos enseñaron películas como La Cenicienta, donde teníamos que rivalizar con la hermanastra para obtener el premio, el regalo, la casita feliz del hombre y casarnos y aspirar a nuestra felicidad a raíz de casarnos. Ah, no, qué regalazo. ¿Cómo no vamos a rivalizar? Si todavía existen concursos de belleza, a ver quién es la más guapa, la más bonita. ¿Bonita para quién? ¿Sexy para quién? El modelito de la feminidad, ¿sexy para quién? Modelito de la feminidad además eurocéntrica, no las negras, no las gordas, no las indígenas. O sea, el modelito de la feminidad, ¿por qué creen, compañeras, que en las mañanas nos levantamos y no nos sentimos suficientes? Soy demasiado morena, soy demasiado lacia, soy demasiado china, soy demasiado gorda, soy demasiado flaca. No cumplo el modelito sexy de la cultura porno y de las condiciones del modelito de la feminidad. Yo también, ¿cómo no vamos a rivalizar entre nosotras si nos enseñaron que nuestra máxima aspiración de triunfo de las mujeres es casarte y tener hijos? ¿Cómo no? Si además nos dijeron que hay pocos lugares, todavía presumimos la primera presidenta de México, la primera ministra, la primera que ha ganado. Para ustedes, hombres, es más normal entender que hubo ya muchos hombres que fueron los primeros. Nosotras todavía vivimos en la etapa de ser la primera mujer en. Sabemos además que hay pocos lugares para nosotras y tenemos que rivalizar entre nosotras con una misoginia interiorizada hacia nosotras. Y yo tampoco lo sabía. ¿Cómo no nos vamos a odiar entre nosotras mismas? Además, cuando alguien lo dice, es que no hay violencia una mujer a otra mujer, no lo dice porque realmente esté preocupado por la violencia que ejercemos entre nosotras. Lo dice para minimizar la violencia ejercida de hombres hacia las mujeres, con un tono de saña. Yo tampoco lo sabía. Yo tenía un novio de estos novios que una ama por sobre todas las cosas. Y yo también aspiraba a tener hijos y a estar casada. Y entonces, una vez este novio
del que ya llevaba muchos años, del que era de esos novios de los que andas muchos años, ¿no? Desde que lo conoces de la prepa, estás en la universidad y sigues con el mismo, hagan de cuenta yo. Y entonces ese novio un día me pidió hacer sexting. Claro que yo no tuve una conferencia como estas en la universidad, claro que a mí nunca nadie me habló de esto. Él no me dijo hagamos sexting, ni siquiera sabíamos que se le llamaba sexting. Él solo me dijo, oye, es que yo tengo ganas de grabarnos teniendo relaciones sexuales. Yo no sé qué vayan a pensar de mí después de esto que les voy a contar, yo no sé qué vayan a pensar de mí después de esta charla, pero voy a contárselos porque es necesario para entender la lucha. Este novio me pidió grabarnos, digamos que este es un celular. Este novio agarró de esta manera el celular y me empezó a grabar teniendo relaciones sexuales. Ese video sexual, hace 5 años, yo decía que yo lo grabé con mi consentimiento. Es que yo quise grabarlo. Después de todo lo que acabo de platicarles, yo sé que no es cierto. No fue un consentimiento autónomo, ni libre, ni independiente. No es como que yo me haya levantado un día y dijera, hoy tengo ganas de que me graben teniendo relaciones sexuales. Fue a petición del hombre, de una cultura porno que además también te señala a ti como hombre. ¿No has cogido? ¿No has hecho esto? ¿Ya la grabaste? ¿No has hecho el otro? O sea, hacemos cosas para complacer y no por placer. ¿Cuántas personas están aquí? ¿Cuántas mujeres sobre todo hemos hecho cosas para complacer y no por placer? Por eso ahora digo, ese video desde que se produjo fue con un consentimiento no autónomo, libre e independiente, sino con un consentimiento manipulado para mí. Éramos 2 personas quienes salíamos en ese video que se hizo público tiempo después y solo a mí se me señaló. Éramos 2 personas desnudas en ese video, un hombre y una mujer, y solo a mí se me sentenció. Ese video se hizo público en diferentes redes sociales. Yo antes montaba a caballo, digamos que en México hay un deporte de excelencia mexicana y es la charrería. Entonces las mujeres que montan a caballo, ¿no? Yo era parte de ese deporte, antes de la conciencia que tengo hoy sobre los animales, yo montaba a caballo. Yo tengo una foto de mí vestida de escaramuza, se llama, en mis redes sociales con mi sombrero, mis botas, mi vestido de Adelita en un caballo. Alguien tomó esa fotografía, la subió a un mercado de explotación sexual digital, ojo. Nosotras estamos en contra de llamarles páginas porno, páginas de packs, páginas de nudes. Son mercados de explotación sexual digital, donde el 90% de los contenidos no autorizados son principalmente de mujeres. Me subieron a ese mercado de explotación sexual con la siguiente frase: ¿alguien quiere ver cómo monta de verdad? A los 500 likes subimos su video sexual, hashtag Olimpia, la gordibuena de Huauchinango. Huauchinango es el lugar donde yo nací, es un pueblo de la provincia en México, en Puebla, México, un pueblo del pueblo del pueblo del pueblo. Yo vengo de una provincia de provincia de provincia. Y evidentemente la gordibuena de Huauchinango, porque como pueden ver yo no cumplo los estereotipos y cánones de belleza. Ese hashtag fue el que me identificó durante mucho tiempo en las redes sociales. Cada vez que ponías mi nombre en internet, lo primero que aparecía era ese video sexual. Puta, zorra, mala, ¿para qué te dejaste grabar? Cuando a mí me pasó, eso no era reconocido como una violencia. Cuando a mí me pasó, eso no era un delito. Diario recibía más de 40 solicitudes, principalmente de amistad, de hombres, pidiéndome sexo a cambio de bajar o de no subir un video. Me sextorsionaban, mándame más fotos y bajo tu video. Me pedían dinero, me pedían fotos, me pedían favores sexuales. Uno de ellos me pidió incluso tener sexo con un perro para bajar ese video y claro que yo no lo hice, pero imagínense la desesperación. Iba yo a la universidad, dejé de ir a la universidad porque todos en la escuela me juzgaron, me señalaron, todos mis compañeros, hasta los que se decían aliados y que estaban a favor de la revolución y los progres y los de izquierda y todos esos que se sentían así súper guau, todos esos se difundieron también video en la universidad y me sentenciaron y me señalaron. Me difundieron en el trabajo, dejé ir al trabajo, me difundieron en la calle, dejé ir a la calle. Yo quería, señoras y señores, yo quería haber tenido a mitad del valor que tengo hoy para contarlo. Yo hubiese querido tener un cirujano plástico que me quitara esta cara de Olimpia y pusiera la cara de otra persona para que yo pudiera salir a la calle. Todo lo que ustedes ven con sus ojos en este momento de mí, todo, a mí me daba mucha vergüenza. Mi cara, mi piel, mi cabello, mi nariz, mis ojos, mi boca, mi voz, mi nombre, Olimpia, porque cada vez que lo ponías en internet, lo primero que aparecía era ese video sexual. Así me fuera a vivir a Rusia, si en Rusia había internet, alguien iba a encontrar ese video sexual.
Claro que dormirse todos los días con la angustia, con la ansiedad, con la depresión, con tener un montón de actualizaciones en tus redes sociales, todos difundiéndose ese video. Conocí amigas y desconocí amigas, conocí amigos y desconocí amigos. No hubo una sola persona que como si violaran tu cuerpo sin penetrarlo. Y no solo te viola el origen el que lo difundió, te violan todos cuando le dan like, cuando le dan compartir, cuando tienen fotografías íntimas sexuales de mujeres que no conocen. Ahorita aquí hay sentadas personas que tienen imágenes en su galería de fotografías de mujeres que no conocen, mujeres que mientras de este lado tal vez tú te estás masturbando, viéndolas, erotizándolas, del otro lado de la pantalla se podrían estarse suicidando al mismo tiempo que tú te masturbas con esas fotografías. Y hasta que no te pasa y hasta que no lo tienes y hasta que no lo vives, sabes que eso es verdad, que es virtual pero es real y que te violan las personas a través de la difusión de ese tipo de contenidos íntimos sexuales. Ahí yo me acuerdo que decía en mi país, vamos, denuncia ante las violencias hacia las mujeres, no estás sola, 01800 mujer. Yo dije, bueno, voy a intentar poner una denuncia, ¿de qué? No sé. Yo creo hoy que la educación digital y la educación jurídica deberían de ser parte del tronco común de cualquier carrera, de cualquier sistema educativo. Deberíamos saber cómo denunciar, no se quedara ese conocimiento solo en manos de las abogadas y de los abogados, al menos las bases teóricas básicas. Yo no lo sabía. Me fui a un ministerio de justicia de mi país, un ministerio público. Intenté poner una denuncia, me senté en esa mesita raquítica. Quienes han puesto una denuncia saben que es un proceso doloroso y más si es sexual. Le digo, señor, vengo a poner una denuncia. Me dice, ¿ah, sí? ¿De qué? Le digo, con toda mi vergüenza, le dije, es que fíjese que han difundido un video sexual de mí que yo no autoricé y yo quisiera que lo borraran, que me ayudaran, no sé, poner una denuncia, que alguien sea responsable. ¿Saben qué fue lo primero que me dijo? Yo pensé que iba a dar un vaso de agua, yo pensé que iba a decir, no te preocupes, tranquila. ¿Saben qué fue lo primero que me dijo? Y a ver el video. Digo, como prueba de delito, enséñame el video. Yo, tonta, ingenua, chiquilla, saco mi teléfono celular y le doy ese video a ese ministerio público. Le habla a los policías judiciales, convoca a los de la otra mesa. Delante de mí conté hasta 15 hombres, todos enfrente de mí, yo en una mesita enfrente y todos viendo mi video vis a vis. Yo ya sabía que se sentía que lo vieran en las redes, en la calle, pero nunca había visto que alguien delante de mí lo viera. Esas caras de morbo que yo nunca en mi vida voy a olvidar, esas caras de burla que yo nunca en mi vida voy a olvidar. Y lo peor es que las sigo viendo cada vez que nos vamos a un congreso y dicen, es que esto se evitara si las mujeres no se dejaban grabar. La sigo viendo en cada conferencia, porque cuando eres heroína de tu propia historia, tienes que contar una y otra vez tu historia para intentar hacer conciencia en que la gente no le pase lo que a ti te pasó. Cuando tú misma te salvas, tienes que una y otra vez ir a una conferencia y decirlo. A lo mejor alguien por acá diga, no manches, está bien cañón esta violencia. A lo mejor alguien por allá diga, oye, no había hecho conciencia, pero con uno que diga, a ver, busca el video. Con eso basta para que incluso ahorita se viralizara esto, porque yo lo estoy diciendo. Tienes que revictimizarte y tienes que vivir con esto como si fuera un tatuaje en tu piel con el que tienes que aprender a vivir. Lo terminan de ver y me dice, ¿y te violó? Le dije, no, señor, no. ¿Te abusó de ti? ¿Estabas drogada, alcohólica, inconsciente, borracha? No, señor, no. Ah, tú grabaste esto porque tú quisiste. Le dije, ok, sí, pero yo no quería que se difundiera. Uy, pues eso hubieras pensado antes. Me levanta un libro, el Código Penal de mi país, y me levanta otro libro, la Constitución Política de México, y me dice, los ojea, y me dice, dime en qué página se encuentra lo que tú me estás diciendo. Dime dónde dice que es delito. Dime, enséñame la página, dónde dice que lo que a ti te pasó es real. No, niña, lo virtual no es real. Ándale, vete a tu casa a que te eduquen bien. ¿Para qué te dejas grabar? Ese día, señoras y señores, yo salí de ese Ministerio de Justicia intentando aventar de un puente que se llama La Subestación en Huauchinango. Y después de eso intenté 3 intentos de suicidio. Yo estoy viva y hoy puedo contarlo por diferentes circunstancias, pero yo era incapaz de hacer esto. Se llegó el peor de los días. Después de acosos sistemáticos y después de muchas vejaciones y una larga historia, después de un encierro gigante de más de 8 meses sin querer salir a la calle, se llegó el día en que llegó ese video a la autoridad más grande en el círculo de la extorsión. Mi mamá, estábamos todos sentados a punto de una película, domingos familiares latinoamericanos, juntos todos como familia. Llegó mi hermanito de 14 años con el celular en la mano, lo aventó a la cama
y le dije a mi mamá, ahí está ese video que dicen que hay de mi hermana, sí existe, es real y me lo acaban de mandar por WhatsApp. Momento exacto que se lo mandan a toda mi familia por WhatsApp. Mi mami se abalanza al teléfono y dice, ¿cuál video? ¿De qué hablas? A ver el video. Mi mamá creía que yo no salía de casa y que yo lloraba porque había terminado con el novio. Y yo quería que eso pensara, yo no quería que se diera cuenta de un video sexual. Mi mamá entonces se abalanza al teléfono y dice, a ver el video. Yo también me abalanzo al teléfono y le dije, no mamita, por favor no lo veas. Nos empezamos a forcejear el teléfono celular. Mi mami, como buena mamá, me gana ese teléfono y le pone play a ese video de 1 minuto con 30 segundos y lo empieza a ver. Que lo haya visto el mundo entero ya me daba igual, pero que lo vea tu familia, imagínense la escena. Que estén a punto sus hijos de ver un video sexual de ustedes que no autorizaron. Que estén a punto ustedes de eso, no puede ser, no puede ser. Yo le di la vuelta a la cama, puse mi manita encima del teléfono y le dije, mami, por favor, ya no lo veas. Mi mami llorando en la pantalla y decía, no puede ser, pon el celular a un lado. Yo agarré y me hinqué en su rodilla derecha, agaché mi cabeza y le dije, mami, por favor, perdónenme. Volteé a ver a toda mi familia y les dije, perdónenme todos. Sí soy la puta, sí soy la zorra, sí soy la mala, sí soy la que se dejó grabar, soy la única culpable, discúlpenme todos, soy la escoria de esta familia, yo ya no quiero vivir. Mami, ayúdame a matarme, ayúdame a irme del país, ayúdame a no existir. Yo le pido a Dios todos los días que yo amanezca muerta, yo no quiero vivir a trunca. Mi mami, una mujer obligada a parir a los 17. Yo pensaba barbilla y me dijo lo siguiente, llorando ambas. Yo solo quiero que me digas algo, mi amor. ¿Tú querías que este video lo vieran todos en la escuela? Dije, no, mami, claro que no. Júramelo, Olimpia. ¿Tú querías que todo el pueblo se burlara de ti como se están burlando? Dije, no, mami, por supuesto que no. Dime la verdad. ¿Tú querías que esto fuera público? Dije, mami, te juro por Dios que yo nunca quise esto. Entonces mi mamá me agarra del hombro, me pone de pie delante de toda mi familia y les dice, pues entonces no es su culpa. Qué vergüenza me daría, mi amor, ver de ti un video robando. Diría, qué horror, mi hija es una ladrona y hay un video ahí. Qué vergüenza me daría, mi amor, ver un video de ti cometiendo un acto de corrupción. ¿Cuántos políticos corruptos hay en este país con todo y videos? Y nadie dice nada. Qué vergüenza me daría que te gustaran los gallos, las peleas de perros, que tuvieras a tu perrito en la azotea. Dijera, qué horror, mi hija es una violenta con los animales. Pero un video sexual de ti, mi amor. Y me dijo la siguiente frase, y perdón que la voy a decir con todas sus letras y apellidos. Dijo, hija mía, tú no hiciste nada malo, todas y todos cogemos. Y empieza a señalar a mi familia. Tu hermana coge, tu prima coge, tu papá coge, el policía que te juzgó coge, la vecina que habla mal de ti coge. Mi amor, hasta yo con toda mi vergüenza te lo digo, hasta yo cojo. La diferencia es que a ti te ven hacerlo. Y eso no te hace una delincuente ni te hace una mala persona, hija. Lucha porque tienes derecho a la intimidad. Gracias. Justicia. Creerle a las víctimas es lo primero que tenemos. Y a veces son nuestras propias familias las que no nos creen. Aquí mismo hay sentadas niños y niñas que hoy son adultos que fueron abusados sexualmente y nunca lo dijeron, porque teníamos miedo a que no nos creyeran. Aquí mismo vemos mujeres, su primer acto de justicia. Es muchísimas autoridades que yo en la vida iba a pensar que iba a estar enfrente contándoles esto, porque a mí me daba vergüenza todo. Yo no quería vivir, no fue un proceso fácil. Pero después yo entendí, cuando empecé a conocer más casos de más mujeres, que yo tenía algo diferente a otras mujeres. Yo tenía una familia que no me juzgó. Yo tenía una mamá que sí me creyó. Y eso me dio a mí herramientas de empoderamiento, y cuando empecé a ver todas las publicaciones que se hacían de otras mujeres que al igual que yo habían sido víctimas de una violencia que no tenía nombre, dije, ¿por qué diablos en este país eso no es un delito? ¿Por qué diablos debemos ser nosotros las que nos escondamos, las que nos callamos, las que nos escondemos, las que tengamos vergüenza? Nuestros cuerpos desnudos no son para diversión en redes sociales. Entonces, en mis meses de encierro, con lectura y politizándome, aprendiendo, me di a la tarea de decir por qué eso no tiene que ser un delito, y me empecé a redactar hoy lo que se conoce como la primera reforma legislativa en América Latina que reconoce a la violencia digital. Y claro que todo el mundo me hacía burla, todo el mundo me decía, ¿qué vas a poner cárceles virtuales? Pero hay cosas más importantes que eso, ¿para qué quieres eso? Y hemos estado luchando así ahora país por país. Y entonces esta primera ley
se da a conocer, empezamos estado por estado. En México hay 32 entidades federativas, fue una por una, no crean que se aprobó la ley en todo el país federal, fue una por una. Aguantar todos estos discursos una y otra vez, y hoy esta lucha ha sido ahora en cada país, uno por uno. Cuando tenemos la buena suerte de contar con diputadas aliadas, con ministerios de las mujeres aliadas, bueno, es más fácil llegar, aunque uno que otro diputado por ahí se ha despistado, incluso aquí en Panamá. Pero empieza con K. Con K con C. Y entonces nos empezamos a dar la tarea, de hacer una ley. A esta ley le pusieron la Ley Olimpia. Yo no quería que se llamara la Ley Olimpia, les soy sincera. Cuando empezaron con la Ley Olimpia y empezaron a ver la historia detrás de esta legislación, a mí me daban miedo dos cosas. Una, no, porque es protagonismo. Ya ven que a las mujeres se nos ha extirpado el valor de ser protagonistas de algo. No, porque seguramente van a pensar que yo quiero algo. Yo quiero serme famosa. Yo ya era famosa por un video sexual. Yo no quería ser famosa por eso, yo no elegí esto. Y la segunda era que yo decía, no, es que con esto lo que va a pasar es que todos van a encontrar mi video. Y yo me daba miedo que cuando yo llegara a promocionar la ley, la gente buscara mi nombre, Olimpia Coral, y le diera enter y encontraran el video sexual. Por eso yo no quería que se llamara la Ley Olimpia. Pero después, a lo largo del camino, fui entendiendo, gracias a mis compañeras, que hay un montón de leyes con nombres de hombre. Y que cuando hay una ley con el nombre de una mujer que está viva, nadie se va al debate teórico, jurídico, legislativo. Nadie se va al fondo de discutir la reforma de manera jurídica. Todo mundo lo primero que pregunta es, ¿por qué la Ley Olimpia? ¿Y por qué le voy a llamar la Ley Olimpia? Como si así quedara, como si así fuera. Artículo primero, Ley Olimpia. Hoy llamarle la Ley Olimpia no depende de mí, no es que sea yo la dueña de la Ley Olimpia. La Ley Olimpia no es mía, no soy yo. La Ley Olimpia es el movimiento político que hoy estamos haciendo en Defensoras Digitales de América Latina. Y no tiene que ver con una legislación. Gracias. No tiene que ver con una legislación, tiene que ver con una afrenta directa. Hoy le estamos hablando a Mark Zuckerberg, a los dueños de Internet, para que hagan conciencia de su responsabilidad que también tienen. Por último, la gente me pregunta, ¿y tu agresor? ¿Por qué nunca dices el nombre de tu agresor? Bueno, en primer lugar, porque esa es mi historia y yo la cuento como yo quiero. Y en segundo lugar, porque a mí me queda claro del lado de quién tenemos que estar, compañeras. Me queda claro que tenemos que estar del lado de nosotras. Él tiene 2 hijas pequeñas y una esposa. Si yo en el pueblo donde soy originaria dijera su nombre, se irían contra las hijas que van a la escuela y contra la esposa, no directamente contra él. Yo me conformo con saber que cuando su hija abra el libro de texto de tercero de secundaria en mi país, en la página 54, gracias a la lucha de todas, porque no es algo que hice sola, no es como que yo soy la heroína nacional. No, yo no lo hice sola. No es el trabajo de una mujer sola. Es gracias a un montón de mujeres. Hoy muchas de las mujeres con las que hemos impulsado la Ley Olimpia Panamá están aquí sentadas. No es gracias a mí, es gracias a un montón. Pero yo me conformo con que cuando una de sus hijas abra su libro de tercero de secundaria en la página 54, gracias a la Ley Olimpia, hay un apartado completo que le habla de la violencia digital y habla de la Ley Olimpia. Cuando su hija llegue a esa página va a entender que si a ella le toca un papá patán como lo es su papá o lo fue conmigo, ella sí va a poder denunciar. De ella nadie le va a poder decir que lo virtual no es real. Ella sí va a poder tener justicia desde el momento en que se reconoce. Y con eso me quedo, con saber que esta lucha no es solo para nosotras, es para nuestras hijas. La Ley Olimpia nos alcance para tener la justicia que merecemos. Yo tampoco creo que la Ley Olimpia sea la panacea ni la varita mágica, pero que no se diga que cuando las mujeres nos unimos no logramos algo, pero que no se diga que el empezar un proceso legislativo hoy nuevamente en Panamá no va a funcionar para algo, porque además también beneficia a los hombres, que es el gran maravilloso, solo que las que estamos poniendo la cara somos nosotras. Hoy yo no pude tener justicia por la Ley Olimpia, yo no pude denunciar mi caso, yo no pude llevar a tribunales mi caso, porque cuando a mí me pasó no era un delito y los derechos no son retroactivos. Hoy mi única justicia me la da este micrófono cuando ustedes generosamente se quedan a escucharme. Hoy la justicia me la dio el Instituto de la Mujer de la Universidad cuando pidió a mi embajada. La justicia me la dio una organización en Panamá como Idea Panamá que acompañaron. La justicia me la dan todas ustedes cuando deciden encauzar esta lucha. La justicia me la dio mi mamá.
mis amigas, mis compañeras, el movimiento feminista, y me la di yo cuando decidí también luchar. Hoy, a pesar de no tener acceso a una denuncia o poder denunciar a mi agresor, saber que nunca yo voy a poder tener una disculpa pública, googlea mi nombre, Olimpia Coral Melo Cruz, enter. Yo ya no soy más la Olimpia, la del video sexual. Yo ya no soy más la zorra. Muchas gracias. Gracias a todas. Gracias a todas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias por su excelente y destacada participación en esta ponencia de este importantísimo tema. A continuación, daremos paso a la honorable diputada Yarelis Rodríguez, precursora de la Ley Olimpia en Panamá. Daré a conocer su hoja de vida. Honorable diputada doctora Yarelis Rodríguez cuenta con un doctorado en cirugía dental de nuestra institución, una maestría en administración de negocios con énfasis en mercadeo. Tiene una odontopediatra de la Caja del Seguro Social y es diputada por el partido Vamos del Circuito 8-2 San Miguelito. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Olimpia, de verdad que me encanta escucharte y escucho 1000 veces la historia y 1000 veces se me apachurra el corazón. Mis respetos, mi admiración, eres una persona súper valiente y de verdad que representar, hablar de esta forma, de esta situación de tu experiencia, que están actualmente pasando también muchas mujeres, pues es de admirar. Así que me alegro mucho que estés aquí en Panamá. Quiero iniciar trae la mujer Niurka Palacios, también a Santiago Mateos, encargado de negocios de la Embajada de México. También tenemos aquí a la vicerrectora de Asuntos Estudiantiles, Mayanín Rodríguez, en representación del doctor, a todos los que forman parte del Instituto de la Mujer, a todas las autoridades, a todo el público en general. La verdad que me encanta verlos y me encanta que también… Cuando yo escuché por primera vez en un foro de mujeres violencia contra las mujeres políticas y estaba Olimpia invitada por Zoom, lo recuerdo, por estar pasando por esta misma situación. Pero más allá, no solamente son las mujeres las que lo atraviesan, también tenemos hombres en estos momentos en donde sus parejas también los amenazan y también lo extorsionan, y si tú no haces lo que yo digo, también voy a sacar y también voy a exponer todo. Pero sin lugar a duda, el grupo más vulnerable somos las mujeres, sin lugar a duda. Entonces nace en mí ese deseo de apoyar, de crear estos primeros pasos aquí en Panamá para tener también esa ley Olimpia en donde se juzgue, fue hacer una denuncia y cuando va a ver, no existe el delito, no está tipificado. Entonces, ¿cómo vamos a investigar? ¿Cómo vamos a sancionar si no existe? Entonces comenzamos nosotros a investigar cómo se hacía, qué era lo que teníamos que poner en esa ley y en efecto había esa necesidad de poder poner en ese código penal. Estaba bastante completo y no solamente incluía la tipificación, sino que incluía también un propósito muy claro, que era la protección de las víctimas. En este documento, este proyecto de ley que elaboramos en el despacho, en donde hicimos muchas consultas con la ciudadanía, con organizaciones, con la fundación, habían fundaciones, estaba también IDEA, estaban muchos grupos que aportaron y aquí salió que teníamos que tener un proyecto de ley en donde se veía la protección integral de los derechos humanos, donde se protegía la dignidad, la privacidad de las personas, donde teníamos un componente de prevención y educación especialmente para nuestros jóvenes. Yo no sé si ustedes saben, pero actualmente se está dando el famoso PAC, en donde los jóvenes de escuelas secundarias son novios, se mandan las fotos y resulta que cuando terminan, no sé, así se les llama, la moda, es que toda la escuela se entera de las fotos, se pasan las fotos. Entonces yo me pregunto,
¿Es realmente esto lo que está viviendo nuestra juventud? ¿Estamos nosotros protegiendo y educando? No lo estamos haciendo. Tenemos una educación tenemos una juventud que está creciendo en la normalidad, que es ver esto, mandarse a la intimidad, y vuelven a aparecer y educación. También incluimos un apartado de herramientas de investigación moderna, incorporación de tecnología avanzada, como es la inteligencia artificial, como aquí decía Olimpia. Muchos de nosotros exponemos nuestras fotos en redes sociales y a través de la inteligencia artificial roban nuestras fotos, roban nuestra identidad y las ponen en un video. Y así nos venden a nivel internacional y nosotras ni por enteradas. ¿Quién juzga esto? ¿Qué pasa? Entonces, aparte de esto también, bueno, más que las sanciones que también estaban tipificadas, nuestro propósito era educar, tipificar prácticamente. Entonces es cuando nosotros presentamos el 5 de septiembre, no fue antes, presentamos el 8 de julio, cuyo título era que establece políticas de prevención y protección contra la violencia sexual digital y mediática. Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos haciendo estos focus group y estas consultas, hubo una persona que me llamó y me dijo: doctora, usted sabe que yo pasé por esto. Y yo no sé si ustedes saben, pero fue muy conocido en todo el país, una presentadora muy famosa que tenía en su casa cámaras de videovigilancia porque tenía niños pequeños, tenía una nana, y para poder ella estar en el trabajo, pues ella entraba a sus cámaras y veía cómo estaban sus niños. Resulta que ella, teniendo intimidad con su esposo, con su pareja, alguien invade estos videos, se mete, extrae la información y comienza a extorsionarla. Si tú no me das dinero, sabrá Dios cuántas cosas más también la extorsionaron, vamos a publicar esto. Ella vivió un momento tan estresante con todo y que era su pareja, pero simplemente el hecho de que tu cuerpo sea expuesto ante todo el mundo, tu intimidad, tu relación de pareja. Yo creo que a nadie le gustaría eso, y menos en un consentimiento. Y yo dije, tú sabes que por eso yo me voy a enfocar a que esto sea verdaderamente ley y que sea tipificado y que sea sancionado quien cometa esos delitos. También hemos tenido muchos casos, como dice Olimpia, casos en donde usted va a un baño o va a un vestidor en un centro comercial y la están grabando. O usted va de vacaciones con su familia y usted está con su pareja y lo están grabando. ¿Con consentimiento de quién? ¿Y con autorización de quién para que lo difunda? Y está sucediendo, y a lo mejor, ojalá que no sea así, pero a lo mejor alguno de los que está aquí está en estas páginas, estas más de 7,000 páginas que existen de mercado de explotación sexual, y ni siquiera nos hemos dado cuenta y nos están vendiendo afuera. Esto hay que pararlo, esto hay que investigarlo. Entonces, por eso tomamos la decisión. Cuando yo escuché esta historia, yo dije, pero también hubo una propuesta que era la ciberdelincuencia o el convenio de Budapest. Y estaban poniendo dentro de estas actualizaciones un artículo que era muy parecido al nuestro, que tipificaba la violencia sexual digital. Entonces nos llaman en primer debate y nos dicen, ¿qué quieren? Lo mejor es que como está actualizando el Código Penal y lo está haciendo la Procuraduría General de la Nación, fusionen este articulado, que era lo que más nos interesaba, que por lo menos estuviera tipificado en el Código Penal. Y nosotros de verdad lo pensamos 1000 veces, porque decíamos, o nos mantenemos con la ley como la tenemos, que está completita, o solamente nos unimos al de la Procuraduría, pero vamos a avanzar a que por lo menos esté tipificado. Y luego, una vez tipificado, bueno, volvemos y presentamos ya formalmente todo lo que nos hace falta. Y así tomamos la decisión, porque como era de la Procuraduría General de la Nación y aparte también la iban a dar un impulso, iba a ser más rápida, tomamos la decisión, ¿tú sabes qué? Vamos a hacerlo. Si estamos trabajando Código Penal, hagámoslo. Eso sí, que se quede nuestra tipificación, que sin temor a equivocarme, creo que es la más completa de toda la tipificación que existe de la ley Olimpia, la más reciente, la más completita, yo creo que la va a tener Panamá. Entonces accedimos, hablamos con la Procuraduría y les dijimos, nosotros vamos a fusionarlo, pero se queda nuestra tipificación. Todo lo que nosotros pusimos, con todos los agravantes, ellos dijeron,
aceptamos. Y en base a eso entonces comenzó este caminar de ir a primer debate, fusionaron otro proyecto de ley de otra diputada y toda la actualización que ellos consideraron. Pasó tercer debate, en ese tercer debate fueron 47 votos a favor, en el segundo debate nos acompañó Olimpia, de verdad que dio ese testimonio delante de todos los diputados, todos quedaron convencidos de que era necesario, todos los que estábamos en el pleno ese día, se hizo la votación y se fue a tercer debate, aprobado también. Y cuando llega a presidencia, el presidente, José Raúl Mulino, la veta y pone algunas objeciones de inconveniente. ¿Y por qué actualmente está vetada? Y actualmente estamos trabajando para luchar para que por insistencia quede esta tipificación. Les voy a leer para que conozcan. Artículo 166A. Escúchese bien. Quien difunda, produzca, comercialice contenido íntimo sexual o de desnudez en el que se expongan imágenes, impresiones gráficas, audios o videos, reales o simulados, de una persona sin su consentimiento, sin su autorización, mediante el uso de tecnología de la información y de la comunicación, así como de cualquier otro medio, será sancionado con pena de 3 a 6 años de prisión. La pena será aumentada de 1/3 parte a la mitad cuando las conductas descritas en el párrafo anterior se cometan, 1, por una persona que esté o haya estado unida a la víctima por matrimonio, unión de hecho o similar relación de afectividad, aún sin convivencia. 2, con fines de lucro. 3, por placer, codicia, odio racial, religioso o político. 4, contra una persona con discapacidad adulta mayor o en estado de inconsciencia. 5, por medio de cuentas falsas para ocultar la verdadera identidad del agresor. 6, apoderándose u obteniendo dicho contenido indebidamente. ¿Por qué este artículo fue considerado como inconveniente? Porque según el Ejecutivo, este delito debe entrar contra la honra y no contra la intimidad. Nosotros, abogado, que tiene que tener una querella, sin embargo, cuando es contra la intimidad, es de oficio. El Estado se encarga de investigar allí también y de representar. Por eso nos oponemos y nos mantenemos igual en derecho comparado. En México se está trabajando, Colombia, Argentina, contra la intimidad, no contra el honor, contra la honra. Así que en este punto estamos. Creo que ya esta semana se hace el informe finalmente del análisis de todos los artículos que el Ejecutivo consideró inconveniente e inexequible. Ya se tomaron las decisiones, ya se está presentando nuevamente entre esta y la otra semana ese informe. Se va a llevar al Pleno nuevamente para la votación y este artículo principalmente se va a mantener en delito contra la intimidad. ¿Qué les puedo pedir yo en este momento? Que estemos atentos, que la universidad siempre ha sido un bastión de lucha para las buenas causas, que nos mantengamos alerta, que esto, si bien es cierto, nosotros lo enfocamos para hombres y para mujeres, pero sabemos que principalmente el rostro que sale en este tipo de delitos son las mujeres. Unámonos, les pido que estén allí presentes, que también alcen sus voces a través de las redes sociales, apoyen este tipo de iniciativas, porque realmente esto se necesita. No podemos pasar por alto que delincuentes que estén haciendo este tipo de extorsiones, que hoy tengamos mujeres que son capaces de ir a suicidarse por el temor y la vergüenza, mueran porque no pudimos hacer esto a tiempo. Yo le quiero dar las gracias al Instituto de la Mujer por tomar esta iniciativa de información. No nos vamos a quedar aquí, vamos a seguir luchando, vamos a seguir educando a nuestra juventud, que es lo principal. Necesitamos cambio de mentalidades en nuestros jóvenes, necesitamos también apoyarnos entre nosotros mismos, necesitamos tener más control de este tipo de delitos.
Y yo te quiero agradecer, Olimpia, por toda esa gestión que haces a nivel de Latinoamérica. Creo que estamos haciendo un gran trabajo y si nos unimos más países vamos a lograr muchos más resultados. Así que yo agradezco esta oportunidad que me han dado también de poder informarles a ustedes cómo va esta ley, que Dios primero también me va a dar el placer de regresar y decir, lo convertimos en ley porque nos unimos y luchamos juntas. Así que muchas gracias por su invitación. Muchísimas gracias, honorable diputada Rodríguez, por su participación. Damos paso a la entrega de reconocimiento. Llamamos a su excelencia Niurka Palacio para la entrega y a la magíster Mañanín Rodríguez para hacer la entrega de un reconocimiento a la honorable señora Olimpia Melo. Igualmente se le hace un reconocimiento a la honorable diputada Yarelis Rodríguez. Llamamos a la doctora Aracelis de León, quien hará entrega del reconocimiento al honorable señor Santiago Mateo, encargado de negocios de la Embajada de México en nuestro país. Palabras de clausura por la doctora Aracelis de León, directora del IMUP de nuestra institución. Muchas gracias a la Embajada de México, a Olimpia de manera particular, a la doctora Yarelis, que aquí estaremos acompañando en la lucha. Quiero decirles que con este acto de hoy estamos clausurando el Mes Internacional de la Mujer, marzo, y hoy es también la primera cátedra Clara González del año 2025. Quiero agradecer infinitamente a la Embajada de México, a Olimpia de manera especial, a las autoridades que nos acompañan y sobre todo la sororidad de todas las compañeras que están aquí, y sabemos que hay que seguir luchando. Nada está dado por hecho y definitivo, lamentablemente. Lo único que queda pendiente es seguir luchando por los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias. Hay un pequeño brindis. La Embajada de México en nuestro país hará reconocimiento a la honorable señora Olimpia Melo y a la honorable diputada Yarelis Rodríguez. Hará entrega el encargado de negocios de la Embajada de México en nuestro país. Agradecemos a todos su asistencia a estas conferencias y que pasen buenas tardes.